Cuba es una impotencia médica. Cuba es impotencia de todo. Ya ese sistema está desprestigiado, denigrado, enfangado de todo. Eso es una mierda. Por donde quiera que tú mires, Cuba es una mierda. Que lo digo yo, que vine de Cuba hace 2 semanas. Lo que no me deja tranquila es que mi hijo todavía está en una cama de un hospital enfermo. Discúlpenme al que no le he podido responder, con la persona que no me he podido entrevistar, que han querido. Discúlpenme, todo el mundo. Caballero, el peor problema del mundo es tener un hijo enfermo. No hay peor problema. Tú puedes estar sin casa, puedes estar sin dinero, puedes tener un problema de matrimonio, pero un hijo, el corazón de uno, enfermo, es lo peor que le pueda pasar, al menos a mí. Eso es lo peor. A mí ese problema, ustedes me pueden ver riéndome, me pueden ver que salgo, me pueden ver, pero eso a mí no se me quita de mi mente. Cuando uno tiene un hijo enfermo, uno se vuelve loco, hasta cuando tiene una amigdalitis. Y yo soy de las madres que cuando mis hijos nacieron, hasta por un hipo, yo me preocupaba. Porque había visto un documental de que había una persona que el hipo nunca se le quitó, que vivía con hipo. Así soy yo. Y no soy la mejor. Pero bueno, yo soy como soy. Cuba, impotencia médica. Eso es lo único que tengo que decir. Cuba, impotencia médica. A mí no me interesa si las estadísticas de Estados Unidos dicen que aquí se diagnostica mal también. Caballero, no somos perfectos. No somos perfectos. El ser humano no es perfecto. Los médicos no son perfectos. Pero por 10 años no se pueden equivocar tanto con una persona. En 10 años. Y menos en un niño. Hola virales. La madre de Damir, el niño cubano con una terrible enfermedad trasladado de Cuba a Miami, ha salido a las redes sociales para desmentir la versión del gobierno cubano sobre su situación. Según la televisión estatal, el niño recibió toda la atención médica y las condiciones necesarias en Cuba, insinuando que su madre decidió llevarlo fuera del país por decisión propia. Sin embargo, ella ha contado una realidad completamente diferente. Asegura que la supuesta ayuda que le dieron a su hijo es una farsa y que en realidad no contaban con los recursos ni la atención adecuada en la isla. Con valentía, ha decidido alzar su voz para exponer lo que realmente vivió y lo que tuvo que hacer para garantizar el bienestar de su hijo. Decidí venir aquí por el programa que hicieron en la revista Buenos Días el viernes, el sistema cubano, el mal gobierno cubano y el sistema donde participaron 4 médicos. Y bueno, aquí voy a exponer mi verdad, que es lo que yo pasé con mi hijo, gracias a esos médicos, a ese mal gobierno y a ese sistema. Damir es un niño que desde muy pequeño fue mal atendido. Yo me di cuenta de todo, por así decirlo, tarde. Yo me manifesté junto a Díaz Niurka Salcedo Verdecia el 2023 en el Ministerio de Salud Pública, ya cuando Damir tenía 8 años, pero gracias a ella tengo que decir que comencé a ver la luz de toda la verdad y de todo lo mal atendido que estaba siendo mi hijo desde que nació. Damir es un niño que está enfermito desde que nació con una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis tipo 1 y por el cual desde el 2023, desde que me empecé a manifestar, desde que comencé a publicar en redes, me lo desahuciaron. Entonces, yo llegué a pensar que la conducta que tuvo el Ministerio de Salud Pública con mi niño, cuando digo Ministerio de Salud Pública, digo los médicos directamente que atendieron a mi hijo, que no fue ninguno de los que salió en la revista Buenos Días ni en la radio a hablar sobre el caso de mi niño, que en ningún momento yo di mi consentimiento para que saliera en la televisión nacional cubana ni en la radio, y como quiera salieron hablando de mi hijo. Entonces ninguno de esos médicos que estuvo allí atendió a mi niño personalmente, ninguno le puso un dedo encima, ninguno lo examinó nunca, ninguno lo ocultó, ninguno le hizo nada. Entonces yo necesitaba venir a aclarar eso y aclarar lo que dijo la doctora Araíz Consuegra Otero, la directora del Juan Manuel Márquez, donde fue también muy mal atendido mi hijo.
ella me inculpó de no haber, ella quiso decir como que yo era la culpable de que mi hijo hubiera llegado al punto en que llegó y a las condiciones críticas en las que el niño se trajo para acá, para los Estados Unidos, por no haberle hecho una biopsia. Y yo tuve suficientes razones y suficientes motivos para no dejar que hicieran esa biopsia. Y yo se lo quiero decir al pueblo de Cuba y a todo el mundo, a toda la persona que me escriba, a todo el que quiere preguntar por qué yo no hice esas biopsias. Esa biopsia yo no dejé que se hicieran por todo lo malo que le habían hecho anteriormente a mi niño. Mi niño fue muy estudiado, ya lo último fueron 2 procederes invasivos, que fueron 2 medulogramas, uno hecho el 19 de noviembre y uno hecho el 7 de enero. Esos medulogramas, por mal procesamiento de anatomía patológica de la doctora Isabel, patóloga del Juan Manuel Márquez, hospital donde la doctora Raíz Consuegra es directora, esos medulogramas no arrojaron ningún resultado. Mi niño no tuvo diagnóstico en ese hospital. Entonces yo publicaba, cuando quisieron venir a hacerle la biopsia a mi niño, Damir mismo dijo, ya no quiero más ni una prueba, mamá, ya no quiero más ni una prueba, yo quiero irme. Que no se había diagnosticado, yo decidí decirle a ellos que no. Biopsia, que eso fue lo que no aclararon ellos en la revista Buenos Días, biopsia que no se hizo en el Juan Manuel Márquez, pero cuando a mi hijo lo trasladaron del Juan Manuel Márquez al Instituto de Neurología y Neurocirugía, los médicos cubanos, el doctor Orestes, que es el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía, sabe que sí se le hizo la biopsia, sí se le hizo la biopsia de la lesión de la cabeza al niño y se le hizo otro medulograma en el Instituto de Neurología y Neurocirugía por los doctores Gustavo Martiniano, que eran hematólogos del Instituto de Hematología. Esos fueron los doctores que me dieron el falso diagnóstico de que mi hijo tenía una leucemia aguda. Le hicieron el medulograma y la biopsia un jueves y ya el viernes a solo 12 horas. Esos médicos me estaban dando el diagnóstico de que mi niño tenía una leucemia de Burkitt, una leucemia en 4º estadio, en las últimas. Y entonces yo no dejé que le hicieran la biopsia a Juan Manuel Márquez, pero en Cuba sí dejé que le hicieran un tercer medulograma y una biopsia, para que esa señora saliera en ese programa diciendo que fue culpa mía que mi niño se pusiera crítico y que fue falta de oportunidad. Oportunidades tuvieron de sobra. Hemocultivo, láminas periféricas, urocultivo, resonancia de alto campo, todo. Quiero aclarar aquí, delante de todos ustedes, para el mundo, para Cuba, para todos los cubanos que están dentro de Cuba, que ellos tuvieron miles de oportunidades de diagnosticar a mi hijo, miles. Incluso todo fue bajo presión, medulograma bajo presión, resonancias en el CIME bajo presión, resonancias con equipo de alto campo. Lo mejor que ellos tenían en Cuba, que yo conozca y que yo sepa, a mi conocimiento, se lo hicieron a Damir. Todo fue bajo presión. Porque que alguna madre cubana con un niño enfermo necesitando de una resonancia me escriba y me diga a qué madre cubana con un niño llevan al CIME a hacerle una resonancia de alto campo. ¿Quién ha tenido ese privilegio? Ay, disculpen. ¿Quién ha tenido ese privilegio en Cuba? La madre de Damir no se quedó en silencio y en esta conferencia de prensa desmiente de manera formal las declaraciones emitidas en la televisión cubana. En este espacio, un grupo de médicos, encabezados por el periodista Humberto López, intentó mostrar que su hijo había recibido toda la atención necesaria. Sin embargo, ella reveló que la realidad es muy distinta. Su hijo no recibió los mejores tratamientos, lejos de lo que afirman los especialistas. La mamá del paciente se niega a hacer cualquier tipo de procedimiento dentro de la institución, que lo que correspondía en ese momento era la biopsia para poder tener un diagnóstico. Estamos de acuerdo. Se niega a recibir asistencia médica de los profesionales del servicio y se niega a tramitar cualquier situación con la administración de la institución.